Buenos días, mi nombre es Douglas Ayala y este día vengo a explicar la película Luces y Sombras, filmada en Irak, que comienza con Faruk, una joven que trabaja en la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo. Es la encargada de emprender un viaje para llevar a cabo la entrega del premio del concurso de artesanía al ganador, un hombre llamado Ali Mandar, que vive en un pueblo lejano y pequeño. Al llegar Faruk a la casa de Ali Mandar, ella se encuentra con que el hombre falleció en la guerra de Irak-Irán ya hace muchos años. Ahora mi compañero les va a seguir explicando la película. Buenos días, mi nombre es Esteban Hernández Mesa. Siguiendo en la línea de mi compañero de la película Luces y Sombras, Faruk, en busca de quien había enviado esa obra de arte al Museo de Teherán en Irak, busca a varias personas para preguntarle si ellas eran la persona que había enviado esa obra de arte al Museo de Teherán, pero ninguna de estas personas se asombra a la hora de ver esta obra de arte, ya que solamente Animarrán era el único que la podía elaborar, pero que esa obra de arte la habían enviado a ese museo hace aproximadamente 2 meses y Animarrán ya tenía varios años de muerto en la guerra. Entonces, ella se encuentra con el señor que la transportó hasta Gorsan, el pueblo donde habitaba Animarrán, y ese señor le dice que Animarrán, los aldeanos lo habían visto en el taller donde construía sus obras de arte, en las noches con su lucecita del horno encendida. Faruk, cuando llega a la casa del niño y la esposa de Animarrán, le dice que ya Animarrán había muerto, pero el niño le dice: no, mi padre está vivo aún. Y esto le causa curiosidad a Faruk en seguir averiguando si Animarrán era real que estaba vivo o estaba muerto. Entonces, ella, cuando el señor que la transportó hasta allá, hasta Gorsan, le había dicho que algunos aldeanos lo habían visto en el taller, ella todas las noches se iba a ver si Animarrán era verdad que aún estaba vivo, pero el temor no le permitió llegar hasta el taller. Pero solo un día, en compañía del niño, fue en el día y encontró y vio cuál era el camino para llegar al taller. Y en la noche fue y encontró, por sorpresa, que era el niño quien hizo ese jarrón, es decir, esa obra de arte que enviaron a Teherán. Ella se sorprende y le dice: ¿eres tú aún quien hace esas obras de arte? Y le dice: sí, mi padre la dejó, esta obra de arte mi padre la dejó y dijo que cuando regresara de la guerra la iba a terminar, pero nunca regresó. Entonces él le brinda una obra de arte que le hizo a Faruk para que recordara cuando ella estuvo en Gorsan. Entonces entendemos por esta película el valor que realmente el niño le da a esa imagen, porque cuando él está construyendo o cuando está elaborando esa obra de arte le hace recordar a su padre. Entonces es importante resaltar ese valor que le da ese niño a esa obra de arte. Esta película de Luces y Sombras nos hace reflexionar sobre la importancia que juegan las imágenes en la sociedad. Por ejemplo, para nosotros los colombianos, el puente de Boyacá es algo histórico para nosotros los colombianos que nos identifica. Entonces es importante rescatar esas imágenes o rescatar esos monumentos
con esa imagen que ya no va a tener el mismo significado para nosotros poder aceptar. A mí me recuerda de la primera parte del capítulo 7, que lleva por título el uso responsable del patrimonio cultural. Se leen dos capítulos, serían subtítulos, industria del turismo cultural, y el segundo que sería preservación de la autenticidad del patrimonio cultural. Como les dije, voy a hablar de industria del turismo cultural, que es el primer subtítulo del que habla el capítulo. Según Luis Bonet, que es uno de los más exponentes de este nuevo fenómeno, el fenómeno del turismo cultural, a pesar de no haber sido considerado hasta muy recientemente como dentro de la industria del turismo, existía hace mucho. Él dice que, aunque no tenía el reconocimiento dentro del sector económico del turismo, ya se practicaba de alguna forma desde hace mucho tiempo. Un ejemplo claro, como el ejemplo de Grecia, el ejemplo de Egipto, o el ejemplo de Tierra Santa, que eran lugares donde representaban una cantidad importante de visitantes, motivados especialmente por intereses humanistas o intereses de investigación de la cultura. Donde podemos observar que claramente este movimiento de turismo cultural existía hace mucho tiempo y existía siendo parte importante de la economía del turismo. Podemos concluir entonces que a pesar de no haber sido reconocida, sí se practicaba. En este capítulo también es importante resaltar algunos conceptos acerca del turismo cultural y la es importante en qué sentido. En el sentido que la práctica activa del turismo cultural puede ser más negativo que positivo, porque no se toman en cuenta algunas restricciones necesarias para conservar esa cultura. Si bien, como sabemos, la práctica desmesurada del turismo cultural puede generar afectación dentro del fenómeno cultural o el espacio cultural al que se hace mención al momento de la práctica turística. Por eso el autor aclara conceptos importantes, por ejemplo, carga ambiental y carga social. ¿A qué se refiere cuando habla de carga ambiental? Es la capacidad de sostenibilidad que tiene un espacio determinado cuando a aceptación de personas se refiere y a personas visitantes. O sea, porque esa población que llega en un momento determinado de estado o de labor de interés y se va a crear esas poblaciones emergentes. La capacidad de carga social, que sería más o menos el número de visitantes que entra al lugar, pero que además hace interacción social tanto con el ambiente como con los pobladores que hay en determinado lugar. Por ejemplo, en Tierra Santa existe un determinado específico de personas, por ejemplo en el Vaticano, pero en ciertas épocas llega una cantidad desmesurada de personas que hacen interacción social con ellos, pero además también con el contexto. Entonces, el autor claramente más una discusión de estos conceptos para tener en cuenta. Eso nos permite identificar conceptualmente cuáles son los fenómenos o cuáles son las características del turismo. El de carga turística y el de carga económica. ¿Qué es la carga turística? Es el número de visitantes que compartiendo una misma experiencia turística o a nivel de actividades por encima de cuál se produce. O sea, esa carga turística pasa a ser cuando el lugar que se visita depende económicamente o depende directamente de esa economía turística. Entonces, decimos, eso puede llegar a ser negativo en el sentido de que transgrede el fenómeno cultural la necesidad de acudir a esa carga turística o a ese número de turistas que van a ser parte de la economía del lugar. Entonces, cuando hablamos de carga, de capacidad de carga económica, es el número de turistas o nivel de actividad turística compatible con el equilibrio entre los beneficios económicos y los gastos que genera el turista. Si bien sostener un turista cuesta también, no podemos desconocer el costo de un turista en un lugar determinado para que visita. Entonces, es necesario analizar dentro de la sostenibilidad del turismo cultural qué tanto aporta el turista y qué tanto gasta el turista. De esta manera garantizamos la conservación del fenómeno cultural, pero también el de la creación del turismo. Bueno, siguiendo la importancia de la que hemos hablado, el autor de este capítulo lo que plantea es la
fue reconocida como un sector económico recientemente, y aún más recientemente se reconoce el fenómeno del turismo cultural como parte fundamental de esta industria o de este sector económico, porque vemos que ya emerge como un sector alternativo económico. De hecho, grandes países como por ejemplo España, Francia, que teniendo a París como la capital mundial del turismo, podemos observar que uno de los principales hechos por que incentiva esta creciente cultura del turismo es precisamente el reconocimiento de una cultura. Vamos a París a visitar bien la Torre Eiffel, vamos a visitar un sinnúmero de cosas que si las analizamos a profundidad hacen parte identitaria de una cultura francesa. Nos podemos ver que entonces sí, el turismo cultural hace parte fundamental de esa economía, de ese sector económico. Entonces, en este sentido, el autor propone unas consideraciones, y las consideraciones son reconocer, en primer lugar, el turismo como un hecho social, humano, económico y cultural. El turismo hace parte ya de la identidad humana. En todas las partes del mundo se hace turismo cultural. Se hace turismo en general, pero también turismo cultural. Por ejemplo, los colombianos vamos a otras partes del mundo a conocer otras culturas. Como vienen personas de otras partes del mundo a conocer nuestra cultura. Se reconoce el reconocimiento de los efectos positivos y negativos de la actividad turística, en vista de la protección y salvaguarda del patrimonio cultural como base de la misma o del mismo turismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que se reconoce que el turismo puede tener unas afectaciones negativas, pero que también genera unas condiciones positivas. Es importante mantener ese equilibrio para la preservación y la conservación del hecho con el patrimonio cultural. El turismo cultural, de alguna forma o de manera desmesurada, puede generar o transgredir el fenómeno cultural mismo al que se quiere visitar. Por eso es importante siempre tener esa delimitación entre cuándo está siendo positivo y cuándo está siendo negativo. Entonces, se hace un llamado a la colaboración entre la OMT, Organización Mundial del Turismo, y la UNESCO. ¿Para qué? No solo para concientizar acerca de una práctica de turismo cultural sostenible, sino para la regulación del mismo. Entonces, en este sentido, las dos organizaciones mundiales lo que pretenden es hacer una serie de lineamientos, de planteamientos que regulen esta actividad turística cultural de manera que sea positiva y que no transgreda el fenómeno cultural. Siguiendo con el lineamiento que les hablaba de la UNESCO, plantea esos lineamientos tanto para el turismo internacional como para el turismo nacional. Entonces, hay unos planteamientos generales a nivel internacional de cómo se debe hacer la práctica. Y esta práctica entendiendo como una actividad económica y comercial, hablando del turismo cultural. Entonces, para llevarlo a lo local, cuando hablamos en el caso específico de Colombia, nosotros acá tenemos una entidad que es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, o bueno, Secretaría de Turismo. Ellos que se encargan de acoger esas normas o esos planteamientos y lineamientos internacionales y aterrizarlos al contexto colombiano. Hacen entonces, con base en ellos, unos lineamientos que permitan regular la actividad a nivel nacional y a cada lugar específico, reconocido por ellos mismos como potencialidades de turismo cultural, se le hace esa serie de normatividad. O sea, se identifica un lugar, un hecho, un patrimonio cultural con potencialidades para ofrecer al turista, se le hace una normatividad, digamos que unos lineamientos que permitan preservar ese hecho, pero que de igual forma las personas de otros países, incluso nacionales, puedan acceder a conocer y a disfrutar del hecho turístico. En Colombia, como les dije, lo regula el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Turismo. Están divididas por distritos, cada distrito tiene una Secretaría de Turismo que es la encargada de regular esta actividad cultural, tanto el turismo cultural como el resto del turismo. Eso sería la conclusión del primer subtítulo, que es la industria y turismo cultural, pero no se
el uso responsable del patrimonio cultural. Gracias. Hola, soy Melissa Quintero y en la tarde de hoy, con base a lo que han hablado mis compañeros, yo les voy a hablar sobre el capítulo 7, que habla sobre la autenticidad y la preservación del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es aquella forma en la que preservamos el patrimonio cultural. Por esto es muy importante salvaguardarlo, protegerlo, cuidar su autenticidad, cuidar su arquitectura, para que de esta forma sean conservadas y se les sean legadas a generaciones futuras, para que éstas también conozcan una parte de aquella memoria, una parte de aquella historia. Esto se ha logrado debido a la constante evolución conceptual que ha venido sobrellevando el patrimonio cultural. De hecho, debido a esta evolución conceptual, es que se le ha permitido respetar y valorar aquellas otras culturas que también tienen su patrimonio cultural, siendo la autenticidad el criterio fundamental para poder interpretar el bien cultural y establecer aquellos acuerdos o pautas que garantice su preservación. ¿Para qué? Para transmitirla, para que otras personas la conozcan. Por eso es muy importante darles ese debido respeto. De hecho, el turismo es una de esas herramientas que nos permite acceder a aquellos patrimonios culturales, no solamente de nuestras regiones y de nuestros países, sino de distintos otros lugares o continentes. De hecho, el turismo ha sido esa herramienta de doble filo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nos ha permitido acceder a esos patrimonios culturales, pero de alguna u otra forma también ha permitido que ese patrimonio cultural se vea un poco irrespetado y transgredido, hasta el punto de dañarlo. De hecho, hay zonas o paisajes de patrimonio cultural donde las personas no pueden acceder a él, porque solamente el grupo de personas que están allí dañan un poco su ambiente natural, dañan un poco su atmósfera y permite aún más el deterioro de estos paisajes, de estos patrimonios culturales. Entonces, ¿qué ha hecho la mano del hombre? Se han visto o se han valido por medio de esa delicada forma de sobrellevar ese patrimonio cultural, y lo que han hecho es tomar imágenes, tomar imágenes, fotografías de aquellos lugares, paisajes o monumentos que son un poco aislados para que no estén constantemente en contacto con las personas, para que no sean deterioradas. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha tomado ciertas imágenes y las ha mercantilizado bajo mitos o historias que son inadecuados, bajo mitos o historias que no son realmente la historia que intenta sobrellevar ese patrimonio cultural. Un ejemplo claro está en la década de los 80 y 90, cuando en Estambul el hombre, bajo la idea de prolongar un poco el patrimonio cultural que hacían en esa época, lo que hacían era dañar, estropear, derrumbar ciertos monumentos para reconstruirlo, porque lamentablemente se tenía como ideología que la autenticidad, que algo que era auténtico, algo genuino, era aquel monumento dañado, destruido. ¿Por qué? Por los pasos de los años, por el paso del tiempo, pero no es necesariamente que un monumento o que un patrimonio cultural, en esta situación, sea algo dañado, no. También puede ser reconstruido, pero cuidar su debida autenticidad, debido a esas ideas erróneas. De hecho, aquí dice textualmente, también existe esa idea errónea de identificar y comparar la autenticidad con pobreza y deterioro. Aunque ese concepto se ha intentado cambiar, muchos en la contemporaneidad no han aceptado que la autenticidad va más allá de una forma frívola, de una forma superficial, y la ha mercantilizado bajo mitos o historias que son inadecuados, bajo mitos o historias que no son realmente la historia que intenta sobrellevar ese patrimonio cultural.
Un ejemplo claro está en la década de los 80 y 90, cuando en Estambul el hombre, bajo la idea de prolongar un poco el patrimonio cultural que hacían en esa época, lo que hacían era dañar, estropear, derrumbar ciertos monumentos para reconstruirlo, porque lamentablemente se tenía como ideología que la autenticidad, que algo que era auténtico, algo genuino, era aquel monumento dañado, destruido. ¿Por qué? Por los pasos de los años, por el paso del tiempo, pero no es necesariamente que un monumento o que un patrimonio cultural en esta situación sea algo dañado, no. También puede ser reconstruido, pero cuidar su debida autenticidad debido a esas ideas erróneas. De hecho, aquí dice textualmente, también existe esa idea errónea de identificar y comparar la autenticidad con pobreza y deterioro. Aunque ese concepto se ha intentado cambiar, muchos en la contemporaneidad no han aceptado que la autenticidad va más allá de una forma frívola, de una forma superficial. Buenos días, mi nombre es Vicente Flores Caraibo y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 que tiene el título La difusión del patrimonio cultural, presentación e interpretación, el valor pedagógico del patrimonio cultural y las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio cultural. Voy a hablarles sobre la difusión del patrimonio cultural. Según Marcelino Marín, no hay una definición sobre la difusión del patrimonio cultural, pero según el diccionario de la lengua española, es propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, o sea, darse a conocer algo o alguien que sea importante en algún momento o una época de la historia. Pues a lo largo de este texto se van a presentar diferentes o diversos conceptos de difusión. El primero es sobre Hernández, que afirma que son los distintos instrumentos como el museo, como la música, la historia, el teatro, exposiciones que difunden o transmiten información, archivos, gráficos, pero para Martín esto no es difusión, sino es una gestión cultural mediadora entre el patrimonio cultural y una sociedad. Para fortalecer esto que trae sobre la gestión cultural tiene unos ítems. El primero es gestión, ya que esto implica un proceso que abarca archivar, valorar, interpretar, producir y divulgar. Este modelo o motivo asimila o relaciona el pasado con el presente de las personas. El segundo es el cultural, ya que se desenvuelve el patrimonio cultural tangible e intangible de una sociedad, de unas personas y cómo influye en ella. Y mediadora, porque requiere técnicas y soportes fundamentales para sostener esta idea. La difusión del patrimonio cultural debe ser multidimensional, como así que hay personas o personas profesionales o las personas de la sociedad deben de dar ideas, objetivos y en esto hace que se facilite una lectura para así poder trascender o poder divulgar la información sobre este patrimonio cultural. Martín afirma que la difusión del patrimonio cultural se puede dar en escuelas, museos, archivos, bibliotecas, oficinas, con un objetivo fundamental
pistas grabadas, entre otros. Y la infraestructura son los lugares que es algo tangible. Puede ser como en este caso el que fue el muelle de Puerto Colombia. También podemos respirar historia, ya sea en Vía 40, en el Paseo Bolívar, entre otros lugares aquí en Colombia y en Barranquilla. Susana Romero, y voy a hablar de la primera parte del último capítulo del texto, se llama Recursos y Estrategias de Difusión del Patrimonio Cultural. Podemos encontrar diversos recursos o estrategias que recientemente se han desarrollado y que contemplan ciertas tradiciones como los museos o monumentos, entre otros. Hay una estrategia llamada la presentación in situ, que se trata de adaptar medidas de investigación, conservación del patrimonio en su contexto original, con un papel fundamental en la integración y estudio del entorno para la comprensión del patrimonio. Los expertos plantean que es imposible presentar in situ todos los patrimonios culturales de un entorno y se debe hacer una buena elección teniendo en cuenta la conservación, la importancia, valores y significado de cada una de las presentaciones que se van a hacer. Se pueden escoger diversas posibilidades, entre las cuales están los sitios arqueológicos y parques arqueológicos. Los sitios arqueológicos responden a la presentación en yacimientos arqueológicos y se trata de la relectura de las ruinas como un legado del patrimonio. Y bueno, pero actualmente se intenta hacer de una manera más sencilla, lo que ha ocasionado una pérdida en los valores. En esas maneras sencillas, entre comillas, se pueden encontrar las recreaciones, las constituciones y la utilización de complejas instalaciones. También encontramos los parques arqueológicos que se conciben como área de protección integral, pero que realmente se impone el criterio de relacionarlo como algo más amplio, ligado al territorio y que incluye una serie de servicios que intentan hacer más agradable y rentable en términos económicos la visita de las personas al lugar. Conocer el museo tradicional gira alrededor de un objeto y la colección, mientras que el centro de investigación gira en torno a un lugar y a la comprensión del mismo. El centro de investigación se sabe que debe servir a un fin en concreto y que se diferencia del museo tradicional en que el centro de investigaciones debe encontrar un sitio o un bien de interés común y al llegar a ese bien se le debe respetar su historia a los visitantes y también dejar que ellos interpreten sus valores. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Ya estamos básicamente en la última parte del texto que me toca a mí, está a cargo mío. Tiene por título El valor pedagógico del patrimonio cultural y la educación para su uso y disfrute. Principalmente este capítulo trata de cómo esa riqueza patrimonial se ha ido perdiendo o se está viendo amenazada en todo el mundo y cuáles son las medidas que se van a adoptar para recuperar ese patrimonio cultural, es decir, para que no se vea amenazado por las diversas razones que pueden ser culturales, económicas y sociales, que son las que justifican el esfuerzo por su conservación. En primer lugar, se destaca la importancia de la pedagogía, la formación y la sensibilización de la población acerca de estos elementos que conforman el patrimonio cultural. Y en segundo lugar, se reconoce que el patrimonio cultural tiene un valor, ¿sí? Un valor educativo, es lo que se reconoce en esta parte del texto. Es decir, al decir valor pedagógico, sabemos que nuestro patrimonio cultural tiene como tal un valor primordial
y educativo, meramente educativo. Básicamente, el patrimonio cultural es aquel que nos permite entender y analizar toda esa evolución de nuestras creencias o creaciones artísticas más bien. Es decir, para darle ese valor pedagógico al patrimonio cultural, es lo principal o lo más importante. Al dárselo, se facilitará como tal la aceptación, en primer lugar, la aceptación y comprensión de que existe una diversidad cultural. Es decir, al darle un valor pedagógico, esa importancia educativa, al verlo, ese patrimonio cultural como algo tan importante para el ser humano, nos va a permitir aceptar que hay una diversidad como tal en el mundo. Es decir, lo cual resta a darle este valor. El valor pedagógico como tal. En segundo lugar, el valor como tal de este patrimonio cultural o del concepto, la categoría de lo que entendemos por patrimonio cultural, es importante e indispensable e imprescindible dárselo debido a que se convertirá en una herramienta o estrategia para el futuro de la humanidad, lo cual nos hará entender todo ese conjunto de creaciones artísticas y ese pasado histórico de la humanidad. Para la segunda parte de este capítulo, es decir, la última parte del documento, tiene como subtítulo la sensibilización o educación patrimonial en los documentos del Consejo de Europa. En este documento vamos a resumirlo en unos aspectos que a mi parecer fueron importantes. Es decir, el primero que está en este documento de que se da en el Consejo de Europa, es decir, en Granada y Helsinki, porque creo que eran las ciudades, primero que todo promueve la sensibilización y el acceso al patrimonio de las personas. Es decir, con esta idea lo que hace es fomentar el conocimiento y la comprensión del patrimonio mediante propuestas educativas y la educación escolar y extraescolar. En el segundo aspecto que podemos destacar de este documento, es decir, para resumirlo en aspectos importantes, es que tiene obligatoriamente que sensibilizar al ciudadano para la protección de su entorno y su patrimonio cultural. Es decir, que aquí en este documento la categoría de patrimonio cultural se le da semejante importancia. Y en tercer lugar, es que el propósito como tal de este documento es la educación en los colegios, ¿sí? Desde los niños pequeños hasta los más grandes, la cual tiene como por objetivo fomentar el civismo y el reconocimiento del patrimonio cultural de los europeos. Básicamente aquí, con este documento en Europa que se da en Granada y Helsinki, lo que trata es de apelar hacia que los ciudadanos tomen o sientan ese sentido de pertenencia por el patrimonio cultural y el entorno de él. Es decir, lo que se trata es que los mismos ciudadanos asuman responsabilidades para la conservación y el respeto por el patrimonio cultural. Como tercer lugar, como tercer subtítulo más bien, es el de las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio cultural. Para este tercer y último subtítulo es básicamente eso, ¿no? Cómo se le da el uso a las nuevas tecnologías para difundir y a su vez conservar el patrimonio cultural. Primero que todo, aparte del contacto directo con el monumento, con los materiales arquitectónicos que uno considera como patrimonio cultural, apartando esto, se da esa categoría o se le da cabida aquí a las tecnologías, ¿no? Existen esas otras nuevas estrategias, o por lo menos para mejorar esa información. Es decir, si no hay un contacto directo, por lo menos a través de un computador, un teléfono o alguna cosa que tenga que ver con la tecnología, entonces se le da ese contacto, no es directo, pero sí va a tener un contacto a la persona con ese patrimonio cultural. Un ejemplo de esto es la prensa, que a través de la prensa se publican artículos científicos, los cuales promueven a veces la conservación o el deterioro de los patrimonios culturales de las naciones, ¿no? Entonces, este sería un claro ejemplo.
Prácticamente, al usar las tecnologías, esto educa, ayuda a la investigación, a la conservación y a la interpretación y difusión del patrimonio cultural. Por lo tanto, es que se hace muy útil utilizar las tecnologías como herramienta para difundir y a la vez conservar nuestro patrimonio cultural. Básicamente todo esa es la exposición y como tal es ese valor pedagógico que le debemos dar, concluyo con esto, ese valor o esa hacer el patrimonio cultural como algo